Bueno, la Casa Blanca aparentemente estaría en este momento pues investigándose un tema. Miren, vamos a ver qué es lo que se dice. Miren, la Casa Blanca, según se sabe, el servicio secreto de la Casa Blanca, o la que protege la seguridad de la Casa Blanca, es o hubo un incidente con supuestos materiales peligrosos, y ahorita mismo no hay muchos detalles, pero sí que el personal de emergencia está investigando la situación. Ya se sabe si no había peligro, si sí había peligro, qué sucede. Bueno, esa es la última información que hay en este momento. Es el Servicio Secreto de los Estados Unidos acaba de restringir el acceso a Elipse Lafayette Park, 17th Street y Pennsylvania Avenue. Una parte considerable del área alrededor de la Casa Blanca ha sido bloqueada por el servicio secreto, porque están investigando el incidente de materiales peligrosos ahí. Hay un problema de materiales peligrosos en la Casa Washington DC, según informa el Servicio Secreto de Estados Unidos y personal de emergencia que actualmente están investigando el asunto. Esto, según informes del DC Fire Hazmat, descubrieron una sustancia química que ha dado positivo en clorhidrato de cocaína, un anestésico local cerca de la Casa Blanca. Y pues bueno, esto es en este momento a las 8:31 p.m. Ahorita son las 9, bueno, hace unos minutos sucedió esto, donde se puede ver en las calles lo que son los bomberos, se puede ver carros de lo que es el servicio secreto, etcétera, pues que tienen cerradas todas estas zonas. No es la primera vez que vemos que en la Casa Blanca suele pues hablarse poco del tema. Yo me imagino que esto también como que medio se esconde, pero pues hace unas horas también por ahí circula una imagen, porque hay muchas cámaras en vivo que están mostrando, pero hay una imagen que circula en la que hay una controversia en la que si no estaban sacando un cuerpo, porque pues parece que va una camilla y va todo lo que pareciera un cuerpo cubierto. No he encontrado datos de ese tema, ¿no? Digo, pues también tanta gente que trabaja ahí, pues digo, también puede pasar que alguien fallezca. Sí, por viejito. O sea, sí, o sea, puede ser de coraje, un paro cardíaco. Uno hace coraje todos los días, seguro. Seguramente. Seguro. Pero el punto es que no hay mucha información al respecto. Vamos, no sería la primera vez que pasan incidentes. Está súper resguardada esa zona con incluso radares, aviones militares. El servicio secreto tiene varios niveles de donde unos trabajan uniformados, pero la mayoría no está uniformada, o sea que son gente civil que anda caminando por ahí contigo, entonces si andas de turista y tú ni cuenta que son de servicios secretos. Lo están escuchando, están viendo, están pues analizando todo lo que hay alrededor por si algo sucede, ¿no? Por si está gestando alguna protesta o algún ataque o alguna cosa así, pues rápidamente dan aviso. También tú no vas a ver francotiradores, pero ahí están. Ahí están, ahí están también desplegados por, obviamente, pues la capital política de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, la capital, ¿no?, de Estados Unidos, pero ahí está todo el tema político, ahí está todo el tema del poderío. A lo mejor la parte económica está en Nueva York, pero la parte pues de la toma de decisiones, de las leyes, de todo, pues está ahí. Y a como andan las cosas, pues yo creo que ahorita va a estar todo mucho más vigilado, ¿no? Por todos los tensiones que hay con Rusia, con China y con Irán y con otros países. Por todos los frentes, así. Por todos los frentes, sí, la verdad es que sí. Entonces, pues bueno, atentos con ese asunto. Vamos pues también a un tema muy interesante. Fíjense que están reportando, ahí le mandamos saludos a Centinela35 que comentó y pone esto en Twitter, y que en efecto, pues estamos viendo que hay, según lo que muestra Space Weather, ¿no?, muestra una llamarada solar, otra vez, una llamarada solar intensa. No es sorpresa en el sentido que pues ya sabemos que va en subida más bien la actividad solar, va a seguir subiendo y el próximo año, para que después empiece el declive. Cada 11 años hay picos, digamos, ¿no? Y ahorita la llamarada no es cualquier cosa, es una X1 en la región de las manchas solares AR3354. Esto pudiera traer pues algunos efectos en el planeta. Entonces pues habría que estar atentos. Esto sería para los próximos días, o sea, el efecto se vería en los próximos días. Si es que se da, pues se podría dar a lo mejor alguna falta de señal de radio y de otras cosas más en los polos, sobre todo en los polos donde suele afectar más. Y también pudiera darse las típicas auroras boreales, no tan en el polo, sino a lo mejor pues por Canadá o por el norte de Estados Unidos pudieran llegar a verse, para que igual no se sorprendan si es que les toca este tema, ¿no? Vamos pues a otro asunto también importante, ¿no?
Bueno, hay una fuente radioactiva, ¿no? Que pues se les perdió, se les extravió en los Estados Unidos. ¿Sí? La caray. Pero por la información que hay, creen que está en México. ¿Sí? O sea, que se lo voló alguien de aquí. No sé, vamos a ver el reporte, porque esto lo veo ahorita, sobre todo, lo vi en la noche, dije, vamos a ver si en la mañana ya la lograron recuperar, porque la mayoría de las veces la recuperan en 2-3 horas. Entonces dije, vamos a esperar, porque pues nos toca el reporte hasta la noche, ¿no? Pues resulta que todavía no. Entonces la Comisión de Regulación Nuclear de los Estados Unidos reportó cómo extraviada una fuente radioactiva ante la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias el 30 de junio. Ya estamos a 2 de julio, ¿verdad? Se trata de un contenedor de radiografía industrial dentro del cual aloja una fuente de iridio 192, sustancia usada para tratamientos médicos y en la industria petrolera. Dice, extienden alerta Sonora a Chihuahua por la fuente radioactiva, pero según los reportes que hay, pues ya se está hablando también que hay otras zonas donde podría estar esta fuente. Según los medios más hacia el sur, aseguran que para allá pudiera llegar. Dice lo siguiente, el contenedor de la fuente radioactiva podría estar también en el sur del país, según lo que reportan. Dice Mérida, Quintana Roo, Campeche, Guatemala y Honduras es donde se podría llegar a localizar el equipo que contiene la fuente radioactiva en caso de cruzar la frontera. Dice, se notifica a las unidades de protección civil y las entidades federativas donde podría llegar a localizarse la fuente, así como las dependencias federales de seguridad nacional, Sistema Nacional de Protección Civil, para que pues busquen o realicen los protocolos de búsqueda y protección de la población. La recomendación de localizar la fuente, pues no se debe manipularla, o sea, es esta, ¿no? No se le debe abrir, no se le debe hacer nada, pues nomás dar aviso a las autoridades y ya, ¿verdad? Dice, del mismo... Dice, hasta establecer contacto con la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, establecer un perímetro de seguridad de mínimo de 10 metros, notificar el hallazgo de inmediato a la autoridad de orden federal, levantar un registro a las personas civiles y los primeros respondedores que pudieron haberse ubicado dentro del radio. O sea, quienes estuvieron cerca pues también se tienen que reportar, porque me imagino que pues tienen que revisar que estén bien. Y bueno, pues dan el número a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, es el 55 54 15 29 18 y el 55 27 29 97 23, o también pueden hablar a Protección Civil. ¿Se sabe algo más de esto? ¿No sabes? No, de ese tema no. De ese tema yo creo que ya es todo. Ya hace tiempo que no teníamos una nota de esto, ¿no? Pero ha habido no, hace un rato que no teníamos. Siempre hay de las típicas de los tubos estos de ¿cómo lo que utilizan para agua y gas natural? Okay. Los tanques. Los de cloro. Ajá, sí. Siempre de eso, siempre se les andan volando y luego las dejan en otro lado. Exacto. Pero creo que una radioactividad hace un rato que no había. Hace rato que no había. Bueno, pues esta es de radioactividad. Estén bien atentos con este tema. Esto, o pues, no explican por qué creen que pueda estar en el sur. Me imagino que tal vez conocen que se pudo haber ido en un transporte que iba para allá o algo así. No explican, no dan detalles. O dicen, o está en Chihuahua o Sonora, o está en el sur. ¿Por qué? No han dado una explicación. No hay una alerta en Nuevo León, por ejemplo, en Zacatecas, en Querétaro, o sea, sino que ponen 2 puntos. O es en el noroeste, o en el norte más bien, o es en el sur del país. ¿Por qué? Insisto, no han dado detalles, pero bueno, ahí está la alerta. Si sé algo más, pues aquí se los estaré comunicando. Vamos a otro asunto importante.